estos días me estoy enfocando sobre todo en la parte crítica, porque los artículos que los veo bien, les voy poniendo un visto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Sí, por ejemplo, todo el tema relacionado a zonas francas, las sedes y las zonas de apoyo logístico, que si es que son bien enfocadas, porque hay que ajustar algunas cosas, si son bien enfocadas, podríamos desarrollarle al territorio nacional dentro de un principio de equidad territorial. Es decir, que se generen zonas francas o zonas de apoyo logístico en la Sierra Centro, no solamente en las fronteras, no solamente en los puertos y aeropuertos, que se puedan construir estos lugares de producción sin pago de impuestos dentro de un área delimitada. Entrevista. Y es que lo hemos venido informando a lo largo de esta corta semana de trabajo. Ha iniciado el análisis de este proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Este proyecto de ley de atracción de inversiones reforma al menos 18 normativas. Está contenido en 260 artículos y aborda al menos 4 grandes temáticas: incentivos tributarios para la creación de zonas francas, promoción de alianzas público-privadas, mayor control al mercado de valores y también prevé reformas al sector de las telecomunicaciones. Sobre el avance de su tratamiento al interior de la Comisión de Desarrollo Económico vamos a dialogar el día de hoy con el asambleísta John Vinuesa. John Vinuesa, arquitecto, máster en rehabilitación de asentamientos para la cooperación y el desarrollo, magíster en estudios urbanos, asambleísta por la provincia de Chimborazo, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Asambleísta Vinuesa, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y permitirme contar lo que está pasando en la Comisión de Desarrollo Económico. Desde el inicio del trámite, luego de la calificación por parte del CAL, la Comisión de Desarrollo Económico ha empezado esta etapa de socialización prevista en la ley para poder recoger criterios, observaciones, aportes alrededor de esta iniciativa del Ejecutivo. Sí me gustaría una primera lectura de manera global en torno a este proyecto de ley. Bueno, lo que yo veo en primera instancia es que este proyecto de ley tiene 4 partes importantes. La primera, un tema de delegaciones, que es entregarle al privado el manejo de los servicios públicos. Esto es importantísimo, analizar los alcances que va a tener. Y en esos alcances la Asamblea lo que va a hacer es equilibrar lo que envió el presidente, que es el trabajo que debe hacer la Asamblea como equilibrante del poder en la democracia. El segundo es un tema relacionado a más territorial, a las zonas francas, a las sedes, a las zonas de apoyo logístico, que son estas nuevas formas de inversión y que también tienen que ser revisadas. Hay otros temas como el tema de valores y el tema de facilidades digitales para los inversionistas. Estos son los temas principales. Más allá de eso, hay unos temas complementarios que la verdad yo no entiendo por qué están dentro de la ley, pero que son parte del análisis que tendremos que hacer en estos días. Correcto. Partamos entonces del tema relativo a estas delegaciones. Usted ha expresado esta postura crítica hasta cierto punto al interior de la mesa, en el sentido de que se necesitan poner límites o ciertos candados en torno a este tema. ¿Qué es lo que determina la norma y qué es lo que a su juicio le hace falta todavía por afinar? Le voy a poner el ejemplo claro. En el articulado de la ley, una cosa es la intencionalidad, pero lo que importa es lo que está escrito. Y en el articulado de la ley dice que se puede delegar por hasta 40 años, o sea, cuando mi hijo ya sea abuelito. Se puede delegar cárceles, hospitales, escuelas, colegios, todo el tema educativo, cualquier servicio que público puede ser delegado hacia el privado. ¿Bajo esta figura de alianza público-privada? Bajo esa figura de alianza público-privada. Es decir, viene un privado y dice: yo quiero manejar una escuela fiscal, y la escuela fiscal tiene que ya entablar el diálogo, no puede ni siquiera negarse. Entonces, esos son temas preocupantes. ¿Por qué? Porque finalmente, tal como está escrita la ley,
luego van a haber tarifas por ese servicio para que el inversionista recupere los dineros. ¿Y quién va a pagar eso? El ciudadano. Entonces, sí hay una preocupación en cómo se va a transformar el servicio público en algo pagado por el ciudadano. Sí, conversaba con alguna de las autoridades que se presentó y le decía este tema. Y decía, no, lo que va a hacer, va a servir es para modificar, no sé, gestionar equipos o mantenimiento de infraestructura o cualquiera de estos temas. Y claro, le decía, la intención ahí sí es buena, pero en el texto redactado no lo es, no está así. En el texto redactado está muy, muy abierto. Ahí hace falta entonces poner ciertas limitaciones, por así decirlo. Candados y límites. Al igual que la ley anterior que se presentó tributaria, es una ley muy abierta, muy de buenas intenciones, pero que no tiene esos candados para los peligros de los abusos que pudieran existir. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en la comisión. Si bien es cierto, lo que hay que evitar son estos abusos que puedan darse, como usted dice, ¿cómo llegar a un punto medio para que estos candados a los que usted hace referencia, que amerita ser incorporados en la norma, no hagan que se ahuyente, en este caso, a la inversión privada? ¿Cómo llegar a un punto medio? Le pongo un ejemplo. Artículo 7. Artículo 7 de la ley habla de las excepcionalidades y dice, en casos excepcionales el presidente o quien dirige un GAD podrá hacer una de estas delegaciones sobre temas estratégicos. Y ya. O sea, más lo que es en toda una ley para que con el artículo 7 ya pongan excepcionalidades y no exista ningún tipo de reglamento para dar una delegación. Por lo tanto, por ejemplo, ese artículo debería eliminarse. Sí, o si no, reglamentarse muy bien, como ya está en leyes como la del COTAD, donde sí existen regulaciones para delegaciones que se puedan hacer en ciertos campos. Por ejemplo, pongo un ejemplo, una excepcionalidad cuando no exista la capacidad técnica del GAD. Ya, entonces tenemos un criterio para la excepcionalidad. Pero este artículo 7 es totalmente abierto. Entonces, eso tampoco. A ver, pero ahí me salta una duda. Tenemos una ley vigente de asociaciones público-privadas desde el año 2015. Esa ley de alguna manera no determinaba o no contemplaba esto que ahora se busca con esta ley urgente. No solo esa ley, sino varias leyes. Por eso es que se reforman varios cuerpos. Sí, pero es que tenemos de esa puntualmente en esa temática. Claro, pero lo que yo le estoy diciendo es en el COTAD. Correcto. O sea, en la que maneja el funcionamiento de los GADs, por decirlo de alguna manera. Ahí está un artículo donde ya se habla de las alianzas público-privadas, de las delegaciones. Sí, esta delegación del servicio. Lo entiendo. Y esto, remitiéndonos exclusivamente al caso que usted plantea, en lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, pero de manera general, en macro, por así decirlo, insisto en mi pregunta, ¿la ley de asociaciones público-privadas vigente no contemplaba ya aspectos en este sentido? No, en el sentido de excepcionalidades no contempla. Más bien en la Constitución existe ya contempla pues este tema y había que hacerlo en ley. Pero el problema es que tal como está escrito, este artículo simplemente lo deja abierto. Entonces hay que ajustar, hay que redactar nuevamente. Esta ley inclusive tiene problemas de sintaxis, que es lo que tiene que hacer la comisión, revisarla y mejorarla. Y ahí permítame insistir nuevamente en mi pregunta. Entiendo que partimos de este ejemplo, insisto, de los gobiernos autónomos descentralizados, pero igual, de manera general, ¿cómo lograr este punto medio? Reitero, para no ahuyentar la inversión privada. Ok, por ejemplo, poniendo por fuera de las delegaciones algunos servicios. Le pongo un ejemplo. Correcto. ¿Qué se podría delegar? El Colegio Mejía, por 40 años. La Universidad Central, podrían ser administradas por el privado. Entonces, pensar en un Colegio Mejía privatizado o en manos del privado para ir con los términos de la ley, correcto, eso es algo que preocuparía a cualquier ciudadano, o la misma Universidad Central, o cualquier otro tema educativo. El ámbito de la educación como tal, usted dice. Ámbito de la educación podría estar por fuera, o ser regulado para que sea manejado la parte
de mantenimiento de infraestructura, pero no en sí el servicio y la política pública misma de educación. O el caso del Hospital Eugenio Espejo, o sea, podría ser totalmente entregado a manos del privado durante 40 años. Esos son los límites que debemos poner en la ley. Ahí usted ha citado al menos dos grandes aspectos, lo relativo a educación y lo relativo a salud. Así es. Puntualmente. Puntualmente. ¿Algo adicional desde su punto de vista? Tendremos que ir revisando cada uno de los sectores. Pero en ese proceso estamos, porque Por ahorita... ejemplo, temas de vialidad. Temas de vialidad, a ver, la vialidad ha sido concesionada en el país desde hace décadas. Por lo tanto, esta ley lo único que está haciendo, y que eso es importante, es perfeccionar el mecanismo de delegación. Sí, o sea, hay temas que sí pueden funcionar y que están funcionando. O sea, las carreteras concesionadas, se paga un peaje y la carretera funciona bien. El tema es cuando hay otros servicios que son básicos, principalmente salud, educación. Le voy a poner otro ejemplo que es tenebroso, las cárceles. Se podrían delegar al privado las cárceles y es más, ser manejadas por los GATS. Sí, entonces imaginémonos una cárcel de una ciudad intermedia, de una ciudad pequeña, manejado por el privado. Me viene la pregunta, ¿a quién le interesaría administrar una cárcel? ¿A qué grupo económico le interesaría, tal vez de fondos lícitos o ilícitos? Tal como está la situación del país, creo que ese es un tema que hay que prestarle mucha atención. Que el privado maneje las cárceles, atento. Sí, es verdad, existen modelos de cárceles privadas en Estados Unidos, en Canadá, donde inclusive se hace maquila con la gente que está en las cárceles, pero esta es una realidad ecuatoriana local insegura, donde este tema sí puede ser preocupante, a menos que se le limite nuevamente a temas de infraestructura, a temas de mantenimiento, sí, a ciertos temas específicos y no al manejo y administración en general de la cárcel. Si decimos, asambleísta, que este proyecto de ley apunta a atraer la inversión extranjera, que en términos reales, digamos, ha sido muy débil en el Ecuador, ¿qué resaltaría o destacaría usted de positivo del contenido de esta propuesta? Ya, bueno, estos días me estoy enfocando sobre todo en la parte crítica, porque los artículos que los veo bien, les voy poniendo un visto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Sí, por ejemplo, todo el tema relacionado a zonas francas, las sedes y las zonas de apoyo logístico, que si es que son bien enfocadas, porque hay que ajustar algunas cosas, si son bien enfocadas, podríamos desarrollarle al territorio nacional dentro de un principio de equidad territorial. Es decir, que se generen zonas francas o zonas de apoyo logístico en la Sierra Centro, no solamente en las fronteras, no solamente en los puertos y aeropuertos, que se puedan construir estos lugares de producción sin pago de impuestos dentro de un área delimitada. ¿Es viable Sí. esta iniciativa? Por supuesto, totalmente, y a mí esa es la parte que más me gusta. Sin embargo, en la redacción no especifica muy bien cuál es la diferencia entre una zona franca y una zona de apoyo logístico, por ejemplo. Otra cosa interesante que tiene esta ley es que, a ver, vamos por aquí, la ley anterior, la ley tributaria, muy equivocadamente, una ley que fue hecha de retazos, digo yo, muy equivocadamente eliminó las preferencias arancelarias, las preferencias tributarias que tenían las sedes de estas zonas especiales de desarrollo económico. Las eliminó, con lo cual generó inseguridad jurídica y esto ha sido mencionado por varios ciudadanos. Sin embargo, en esta ley se rectifica ese error de la ley anterior y nuevamente se les da y se les fortalece la existencia de las anteriores y de las nuevas zonas especiales de desarrollo económico. Por lo tanto, sí hay cosas muy positivas. Otro tema positivo absolutamente es el tratamiento digital de las notarías, el tratamiento digital de todo lo que significa documentación. Sí, me parece fantástico y el día de hoy el de la Asobanca hablaba inclusive de nuevos conceptos que deberían ser metidos en esta ley. No solamente la firma electrónica, sino la autenticación y la aceptación electrónica. Dos conceptos diferentes, es decir, no debería yo solo firmar, sino por ley también estás facultado a poner una huella digital para aprobar algún tipo de documento, ¿no? Entonces, hay cosas buenas en esta ley,
pero eso no le quita que no estemos atentos y ojo seco a la parte de la delegación. Porque sin duda alguna toda ley es perfectible y precisamente por eso es del trámite previo a la aprobación en la Asamblea. Ahora, en lo que tiene que ver con mercado de valores, asambleísta, ¿qué criterios le deja justamente lo que se propone? Ya, a ver, el tema de valores es un tema que lo he estado estudiando bastante porque, claro, son varias materias las que tiene esta ley, pero los expertos en valores, el día de hoy vinieron algunos de ellos y yo les planteé que lo que no pueda recoger esta ley, hagamos una nueva ley de valores, ¿no? Porque lo podemos hacer y ese es parte de estos procesos legislativos. Lo que no se haga en esta ley lo haremos después. ¿Qué debería pasar? Están pasándole el tema de valores a la ley, a la superintendencia de compañías. Ese es un tema que a mí no me gusta mucho. Yo creo que debería haber una superintendencia de valores, una de bancos, una de seguros y una de compañías. Pero eso implica reformar todo el tema ya en cuanto a institucionalidad como tal. Claro, pero si están reformando, están poniendo seguros que estaba en la de compañías, le están poniendo en la de bancos. O sea, reformándose estructuralmente. Esta ley es una reforma estructural del Estado, a casta cabal. Entonces, hagámoslo bien. Sí, ¿qué le falta a esta ley? Y para poder ir a lo de valores, lo que le falta es una visión país, una visión de desarrollo país. Es a muy más del largo momento, plazo, a más quizá. largo plazo. Por ponerle un ejemplo, ¿hacia dónde van las zonas francas? ¿Hacia dónde van? Sí, las zonas francas van hacia la producción, manufactura o hacia un hub logístico de intercambio de productos. ¿A cuál de los dos lados van? ¿O cuáles zonas francas van para el un lado y cuáles para el otro? Nada de eso dice la ley. ¿Qué ha pasado hasta el momento en cuanto a zonas francas de lo que se ha podido mirar, por ejemplo? Tenemos 5 zonas francas frente a 250 que tiene Costa Rica. Entonces, que esta ley le dé fuerza a las zonas francas, yo aplaudo completamente. ¿No tiene que ver esto quizá porque es una cosa todavía, digamos, incipiente o qué ha hecho falta? Le voy a contar algo que entendí muy bien de este proceso. Hace años las zonas, Colombia vino a averiguar qué es lo que pasaba con las leyes ecuatorianas de zonas francas porque eran la punta de lanza de Latinoamérica. Luego se eliminaron estas leyes de zona franca en época de Correa, se eliminó la ley de zonas francas y Colombia despegó en zonas francas y Ecuador no. Ahora se está retomando el potenciar a las zonas francas y eso es bueno. Por eso yo hablaba de lo incipiente que podría resultar todavía esta dinámica. Claro, pero mire, este proyecto de ley, en mi caso, ha generado el hecho de buscar a las autoridades de mi territorio, de la zona centro, para contarles lo que está pasando esta ley y que se pongan pilas y que empiece ya procesos de desarrollar proyectos de zonas francas, puertos secos, centros logísticos, etcétera, que es lo que esta ley va a posibilitar. En cuanto a telecomunicaciones. A ver, telecomunicaciones tiene algunas cosas interesantes, pero que nuevamente tenemos un problema con la ley anterior. En la ley anterior hubo un cambio en la ley de telecomunicaciones para pasar una parte de un fondo que tenían las empresas de telecomunicaciones para infraestructura a que ellas mismas construyan obra. Y den acceso al campo. Esta nueva ley habla de redes comunitarias, o sea, prácticamente lo mismo. Entonces yo sí preguntaba, ¿para qué cambiamos la otra ley si esta ley va a ser va a generar el mismo efecto, pero desde el lado comunitario? Sí, entonces esto es un poco un tema a tratar. ¿Qué más ha hecho telecomunicaciones? Telecomunicaciones ha planteado todo el tema de lo digital y de las estructuras tecnológicas para que exista esta transformación digital. Le cuento, en la Comisión de Desarrollo Económico también se está tratando la ley FinTech, la ley de servicios financieros anclados a la tecnología, y las dos se complementan. De hecho, hay cosas en esta ley que ya se están contemplando en la otra ley, entonces tendremos que ajustar y quizás se plantea hasta la unificación en este aspecto específico. De la ley FinTech en este tratamiento de la ley urgente. Así es, porque tienen relación. Claro, y eso trae posibilidades enormes, por ejemplo, de generar zonas francas o zonas especiales a lugares donde se desarrollen estos centros tecnológicos financieros. ¿Sí? Otra cosa que tiene esta ley es la sandbox, que tiene relación con las fintech también. ¿Qué quiere decir esto? La sandbox significa, traducido al español,
cajas de arena, es donde los niños juegan sin peligro, ¿sí? Y esto traducido a empresas es un espacio legal por un tiempo, digamos, un periodo de tiempo en el cual las empresas no tienen la obligación de cumplir todas las regulaciones que ya tiene una empresa constituida. Es decir, se le da facilidades a las empresas para que puedan constituirse y poco a poco vayan cumpliendo las regulaciones. Eso es interesantísimo. De hecho, yo creo que la Sandbox debería ser el modelo a aplicar a todo tipo de emprendimientos, no solamente a los emprendimientos tecnológicos. O sea, vamos por estas visiones nuevas que puede haber a partir de esta ley, ¿sí? Pero, al ser un espacio desregularizado, digámoslo de alguna manera, en prueba durante, digamos, un año, siempre puede pasar que venga algún astuto y haga de esta sandbox una oportunidad para la estafa. O sea, yo he puesto un ejemplo, ojalá no sea el semillero de Don Nazas virtuales. Y ahí sería importante una adecuada regulación de ser el caso. Ahora, me queda un minuto, asambleísta, Límites para ir... y candados. Correcto. Me queda un minuto para ir concluyendo. Entendemos que ya... Este fin de semana la comisión va a seguir sesionando porque tenemos este plazo de los 30 días para la aprobación de la norma desde la llegada a la Asamblea Nacional. ¿Para cuándo prevén ya tener el informe para primer debate y ya la discusión en el Pleno? Tiene que estar en la próxima semana según el cronograma. Creo que hasta el día lunes están las socializaciones. ¿Avanzan bien con los tiempos? Sí. No, la Comisión de Desarrollo Económico trabaja súper bien. Y esto es algo que hay que comunicar, ¿no? Una cosa es lo que pasa en el Pleno, otra cosa es ese trabajo técnico que tiene la Asamblea con sus asambleístas en cada una de las comisiones. No quiero olvidarme de comentar esta otra partecita de la ley, estas partes complementarias que a veces no tienen ninguna razón. Ejemplo clarísimo, busca que haya la posibilidad de entregar en propiedad las concesiones de tierras camaroneras que ya no son manglar. Entonces, sí, o sea, lugares donde ya no son manglar, le quieren entregar en venta a las camaroneras. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de cauces de ríos, de antiguas bahías, de ensenadas, de playas, sí, es decir, lugares que tienen inclusive posibilidades de inundación, ¿sí? Y que si yo tengo ya en propiedad, hoy diré, ok, será para camaronera, pero cuando ya deje de funcionar como camaronera, tranquilamente podría urbanizarles, ¿me entiende? Entonces eso es peligrosísimo, claro, en propiedad. Eso debe seguir en concesión, y en concesión es lo mismo que en propiedad, y que sigue el camaronero produciendo mientras sea factible, y que luego se revierta, hayan mecanismos de reversión y de reforestación para que vuelvan a ser manglares, que eso es lo lógico en un plan de desarrollo sustentable. Sí, entonces estas cosas son las que tienen que salirse, el artículo 7 y estas normativas raras que no le veo ninguna razón para el tema de inversiones. Y ya lo veremos cuando finalmente la comisión apruebe este informe para la primera discusión en el Pleno. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio, y cada vez que sea necesario, pues aquí estoy para contarles. A las órdenes también ha estado con nosotros el asambleísta John Vinuesa, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, a propósito del tratamiento ahora mismo del proyecto de ley de atracción de inversiones urgente en materia